Buenos días, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la bendición que nos da de poder estar en su casa, en sus atrios, alabando, glorificando, exaltando su santo y bendito nombre. Y estamos yendo a través de una serie por más interesante, Vida Bendecida. Este sermón es uno de los sermones, ¿verdad?, que están registrados en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad?, más impactantes de Jesús. Y en Mateo capítulo 5 encontramos este sermón del monte y comienza con algo que hemos conocido como las bienaventuranzas, ¿verdad? Reconociendo en todo momento que las bienaventuranzas son principios y valores que si nosotros los obedecemos, viviremos una vida bendecida, una vida de plenitud. Ahora, muchos preguntamos y decimos, ¿será posible vivir esta clase de vida a través de cada uno de estos sermones? Porque hemos ido verso por verso en las bienaventuranzas, hemos reconocido esos principios y esos valores y cómo aplicarlos a la vida para que verdaderamente tengamos la paz, la bendición, la plenitud de vida que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y llegamos a la última bienaventuranza y se encuentra en Mateo capítulo 5 y en la versión 60 a partir en todo momento de los versos 10 al 12 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, termina diciendo este verso 12. Y esto es palabra de Dios. Déjame orar. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias por la palabra que es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía. Permite que esta palabra cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado y nos ayude, Señor, a ser más como Jesús. Señor, transforma nuestro entendimiento, Señor, por medio de la renovación de nuestros pensamientos y ayúdanos a pensar más como tu Hijo Jesús y recibir la palabra con solicitud en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El sermón de hoy se titula, y es la última parte de las bienaventuranzas, estaremos en estos 2 domingos cerrando esta serie, y se llama Vive tu fe sin temor. Vive tu fe sin temor. Y bueno, estamos escuchando que bienaventurados los que padecen, ¿verdad?, persecución por causa de la justicia. Y yo quiero preguntarte algo: si pudieras nombrar el grupo más perseguido del planeta, ¿quién crees tú que sea el grupo, ¿verdad?, o la gente o aquellas personas que son más perseguidas en el planeta? ¿A quién nombrarías? Y generalmente a nivel mundial yo creo que probablemente la mayoría nombraría el grupo equivocado, ¿verdad? Porque muchos piensan en todo momento que son las minorías en base a su género, raza, color o alguna cosa, pero la verdad es que el grupo más perseguido, curiosamente, y estas son estadísticas no cristianas, sino estadísticas seculares, el grupo más perseguido del planeta son los cristianos. Los cristianos, y quizás esto se sorprenda, porque no se habla mucho de esto, porque precisamente no solamente son los más perseguidos, sino que son los más ignorados, el menos notado, el menos reportado, el menos desapercibido del planeta, o el más desapercibido del planeta, sin lugar a dudas, son los cristianos. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes no saben que hay muchos cristianos aquí en nuestro país que han sido desplazados de sus viviendas, de sus hogares, de sus terrenos, ¿verdad?, de su estilo de vida, sencillamente por creer en Dios, creer en Jesús y seguir a Jesús. Y muchos de estos han sido ejecutados y asesinados, pero en todo momento el gobierno y los gobiernos mundiales no hacen mucho o dicen mucho acerca de esto. La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, una organización laica, no es una organización cristiana, es algo del gobierno, recientemente sacó un informe que dice que el 80%, escúchalo bien, el 80% de las violaciones a la libertad religiosa en el mundo está dirigida contra los cristianos, ¿sí? Violaciones de libertad religiosa están dirigidas en contra de los cristianos, ¿sí? En todo estamos conscientes que a lo largo de más de 2000 años de historia cristiana, la iglesia cristiana y los cristianos en particular han sido perseguidos desde el inicio, desde la resurrección de Jesucristo, y cuando se establece en todo momento la iglesia cristiana, ha habido persecución, ¿verdad? Y vemos tremendamente lo que sucedió en el Imperio Romano y cómo los cristianos literalmente eran lanzados al circo romano y echados a los leones. Nerón tenía una cruel manera
de ejecutar a los cristianos. Si profesaban su fe y como era un delito, los atrapaban, los calafateaban, los embarraban de brea, luego los ponían en un poste y les prendían fuego para que sirvieran como antorchas humanas para alumbrar la ciudad. Y esto está registrado en los anales de la historia. Pero lo que no sabemos o lo que no tenemos conciencia de es que la peor persecución de cristianos en toda la historia está sucediendo actualmente, ¿sí? Y no está siendo reportada. Sí, toda la vida, desde el nacimiento del cristianismo, después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Los cristianos han sido perseguidos y millones han muerto por ninguna otra razón, solamente por profesar su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y bueno, pero lo que no se dice es que precisamente más de la mitad de esos millones o cientos de millones de cristianos que han muerto a lo largo de la historia del cristianismo, la mayoría de ellos han muerto en la era moderna, en los últimos 100 años. ¿Sí? Por ejemplo, ha habido exterminio a través de lo que se le llama las purificaciones, las mentadas purificaciones. Y bueno, se atenta contra el cristianismo y pueblos enteros han sido barridos, ¿verdad? O han sido eliminados sencillamente por el único crimen, por así decirlo, delito de poner su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En la hoguera muchos cristianos fueron quemados sencillamente porque no reconocían, ¿verdad?, que dioses o ídolos o cualquier otra cosa pudiera en todo momento representar a Dios, porque el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo es el único que da salvación. Y entonces la guerra actual contra el cristianismo es real, no se habla mucho, no se dice mucho. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Primero que nada es informarnos. Tenemos que informarnos de lo que está pasando. Esto no lo vas a ver en las noticias, esto no lo vas a ver en la radio, en el internet, generalmente, ¿verdad? No se dice mucho, pero hay muchas estadísticas que hablan acerca del ataque a los cristianos. Entonces, infórmate. Hay países donde, por ejemplo, en Corea del Norte, se dice que en Corea del Norte hay alrededor de 70,000 cristianos encarcelados por solamente poner su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando la URSS, ¿verdad?, en su apogeo, tras la cortina del hierro, muchos cristianos fueron enviados a las terribles prisiones de Siberia por el único crimen de confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y hay lugares donde los cristianos son ejecutados y necesitamos estar informados y pues leer acerca de todo esto. ¿Por qué? Para hacerlo segundo, debemos orar por los creyentes que están siendo perseguidos. Hebreos 13:3 dice: acuérdate de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Esto es lo que Dios dice que hagamos, que nos acordemos de aquellos que están siendo maltratados. Tú y yo, gracias a Dios, vivimos en una región donde no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Ninguno de ustedes entró corriendo, ¿verdad?, porque lo apedrearon porque venía al templo. Gracias a Dios, no. ¿Verdad? Ninguno de ustedes puede decir: no, pastor, mi casero, ¿verdad?, rompió el contrato, ¿verdad?, de arrendamiento y me echó porque soy cristiano. Gracias a Dios vivimos en la región, pero por ejemplo hay lugares en Puebla, hay lugares en Chiapas, hay lugares en todo momento en Oaxaca donde sí sucede esto y es una realidad. Y entonces debemos orar por esos creyentes, por esos cristianos, ¿sí? Entonces, cualquiera que piense, quiero llevarte a este punto, cualquiera que piense que seguir a Jesús es fácil, que ser un seguidor de Jesús es sencillo, está muy equivocado. Muy equivocado. Ser cristiano, un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero cristiano en todo momento no es para personas débiles, no es para personas endebles, no es para cobardes. Se requiere verdaderamente valor. Hay veces en que tú en tu diario caminar te enfrentas en el trabajo, en algo, eres cristiano, y apagadito, así calladito: sí, soy cristiano. ¿Qué? Sí, soy cristiano. Lo dices con pena, con temor, cuando deberías decir con valor y firmeza: soy un seguidor de Jesús, soy un hijo de Dios. Y eso es algo bien importante. Debes estar dispuesto como hijo de Dios a reconocer que muchas veces vas a enfrentar desaprobación. Se te va a tildar de un aguafiestas, ¿verdad? Decía nuestra hermana Gloria, un matacuras, ¿verdad? En todo momento, sí, porque no sigues la corriente de este mundo, ni la cura, ¿verdad? O la fiesta que otros siguen, y debes estar dispuesto a enfrentar el acoso, la oposición, la crítica, la denostación, ¿verdad? La burla.
La Biblia dice esto, mira, en en segunda de Timoteo 3:12 dice: todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Léelo conmigo. Todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Palabra de Dios para todos. Circula la palabra será. Esto no es un si acaso, a lo mejor te puede pasar, quizás te puede pasar. Déjame decirte que si tú vives verdaderamente tu fe, si tú vives de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, vas a ser repudiado, juzgado, criticado, sí, denostado, ¿verdad? Bulleado, como usamos ahora la palabra. Eso no es un quizás, es una garantía. La Biblia dice que está garantizado que si defiendes lo que es lo correcto, que si haces lo correcto, habrá personas que se opongan. Si defiendes lo que es cierto, habrá personas que se burlen de ti. Si defiendes lo que es bueno, sí, el mal siempre se va a oponer. El enemigo no le gusta que nosotros brillemos como luminares en el mundo. Y hoy llegamos a la última de las 8 bienaventuranzas. Hemos estado reflexionando sobre las bienaventuranzas. Hemos dicho en todo momento 8 bendiciones que Jesús nos dice: si las aplicas a tu vida, si las vives, en todo momento tu vida va a ser grandemente bendecida. Y hemos visto acerca de la humildad, hemos visto acerca de la generosidad, hemos visto acerca de la integridad, hemos visto acerca de cómo ser un pacificador y reconciliar nuestro corazón con las personas que nos han dañado o hemos dañado. Y en la última de las 8 bienaventuranzas, Jesús dice algo muy interesante. Dice: ¿quieres vivir una vida bendecida? Tienes que aprender a vivir contra la corriente, contra la oposición, contra la burla. Hay momentos en los cuales tú te sientes muy mal porque no te tomaron en cuenta, porque eres el fanático del salón de clases, ¿verdad? Porque eres el religioso, o algún maestro en algún momento dado, ¿verdad? Te denostó y se burló de ti porque hiciste una mención acerca de tu fe, ¿verdad? Y en el trabajo posiblemente se ríen de ti porque oras por los alimentos. Y entonces el Señor dice: si tú aprendes a sobrellevar eso, a lidiar con eso de la manera correcta, vas a ser grandemente bendecida, ¿verdad? Porque ese acoso por tu fe, esa persecución, esa burla, te va a fortalecer y animar. Y vamos a ver en todo momento, en estos 2 domingos, cómo manejar la oposición en nuestra fe. Sí, la oposición a nuestra fe. Ahora, tenemos que estar conscientes de algo. Te lo dije anteriormente. En la región en la que vivimos, en la zona en la que vivimos, no estamos siendo violentamente atacados por nuestra fe. No estamos siendo apedreados, no estamos siendo denostados, o no nos han echado de nuestra casa porque no profesamos, ¿verdad?, en todo momento lo que el mundo, o hacemos lo que el mundo hace. Sin embargo, si hay algo que se llama una oposición silenciosa o una presión para que nosotros nos amoldemos al mundo y aún como hijos de Dios aceptemos a cosas inmorales que la palabra de Dios dice que están mal, ¿verdad? Y que por temor y por vergüenza o por no sentir ese desprecio de las personas, digamos: no hay problema, y participemos en todo momento de cosas que sabemos que no le agradan a Dios. ¿Me explico? Hubo un tiempo y hay personas, mi padre fue un pastor de muchos años, ¿verdad? Ya en sus inicios de su ministerio, a él le tocó experimentar persecución. En una ocasión él platicaba, y eran historias muy interesantes, no las platicaba mucho y cada rato, pero de repente él soltaba alguna de las experiencias que él tuvo, y dice que en una ocasión llegó a un pueblo y estaba en el parque repartiendo folletos, ni siquiera estaba hablando a voz alta, solamente repartiendo folletos, y llegó un grupo de hombres y le dijeron: usted es un aleluya, y lo tomaron y lo llevaron, y había un río y lo aventaron al río para que se ahogara, y el río iba creciente, como le llaman, un río crecido, ¿verdad? Pero pues mi papá, siendo de Veracruz, pues era un buen nadador, y entonces nadó y se fue, ¿verdad? Se le libró. Pero en otra ocasión llegaron a otro pueblo en Michoacán, fíjate, en nuestro país, no fue a Afganistán ni fue allá a Maldivas donde persiguen a los cristianos, o a Corea del Norte, fue en Michoacán, y estaban en el parque también, ahí también estaban repartiendo folletos y orando por las personas, y llegó un grupo de personas: ¿y ustedes qué hacen aquí? Y entonces les pusieron una soga al cuello y en un árbol, y los estaban jalando, y así literalmente ya los estaban ahorcando. Gracias a Dios, mi papá dice, seguramente fue una persona que Dios envió. Llegó un anciano y que les dijo, ¿verdad? Les dijo: ¿por qué le hacen eso a estas personas? ¿Qué daño les hacen?
y abogó por ellos. Era un anciano, me imagino, de respeto en el pueblo. Y les dijo, ustedes están mal, estas personas no están haciendo ninguno. No, pues que sí, andan con sus cosas aquí, con su Dios, que no sé qué, y les jalaban la cuerda y lo estaban ahorcando. Dice mi papá, ya sentía que, y gracias a Dios, ¿verdad? Que este hombre, pues seguramente dice mi papá, Dios lo envió, hizo que los soltaran, pero sí les dijeron, si los volvemos a ver, los vamos a ahorcar, ¿verdad? Y salieron de ahí, y él y su compañero, ¿verdad? De seminario salieron de ahí. Entonces, a nosotros no nos ha tocado nada de eso, pero déjame ser sincero, aunque en nuestra región no estamos siendo perseguidos, ¿sí? No estamos en todo momento siendo atacados violentamente, sí estamos siendo presionados a que nos amoldemos a las formas del mundo y a los estilos del mundo, y que digamos, no pasa nada, hombre, todo está bien, no me quita mucho de mi cristiandad el que participe y haga cosas que sabemos que no están correctas delante de Dios. Hay sutiles, voy a decirlo así, hay sutiles presiones que quieren conformarnos para que seamos como todos los demás y no hagamos una diferencia. Y la Biblia dice en todo momento que debemos ser como luminares en el mundo. Debemos brillar con nuestras acciones, con nuestros testimonios, con las decisiones que tomamos, mostrarle al mundo que verdaderamente la fe se vive para bendición y para transformar nuestro mundo. Pero somos presionados a conformarnos, y la palabra de Dios nos insta y nos dice, no te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, aunque no vas a enfrentar una opresión violenta, oposición violenta, ¿sí? Al menos no ahorita ni en un futuro previsible, pero sí vamos a enfrentar en todo momento una represión, una opresión, una querernos conformar a lo que el mundo quiere. Y entonces a veces, pues, el mundo te invita a que te mezcles, te encajes, te presiona para que te adaptes, y entonces de mil maneras está queriendo que tú no hagas una diferencia en este mundo. Y Dios nos llamó y nos salvó y nos rescató para que hagamos una diferencia en el mundo. Y está siendo probado para que en tus relaciones interpersonales o en tu contacto con el sexo opuesto digas, no importa que no estemos casados, que tiene una costón, no le hace daño a nadie. Cuando la Biblia dice que en todo momento la fornicación es pecado. O que digas, no, está bien, una canita al aire revive la llama de mi matrimonio, y cometes adulterio, cosas que no están de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. O ahora, algo más, de repente en el trabajo, pues te pones ahí y tu jefe o alguien más dice, pues vamos transeándonos aquí a la empresa, ¿verdad? Y haces cosas que no son correctas y son deshonestas, y entonces tu luz se apaga. Y vienes a hacer, y la gente dice, pues no hay diferencia entre los cristianos, porque aquel se llamaba cristiano y ya lo vi con su secretaria, y aquel se llamaba cristiano y ya lo vi allá coqueteando con las muchachas, y no solamente coqueteando, sino metiéndose con ella, y ya aquel dice que es cristiano y pues bien que se anda transeando ahí y se queda con el cambio, me explico, y entonces nuestra luz, nuestro testimonio se opaca y se termina, ¿verdad? O en el deporte somos violentos y respingamos y groseros, y entonces la gente dice, no hay en todo momento diferencia. Pero cuando vives la fe verdaderamente, entonces vas a encontrar oposición, y la gente va a decir, eres un aguafiestas, no eres divertido, no tienes libertad, te obligan a hacer esas cosas, y no entienden que tú lo haces por amor a Dios. Ahora, hay una enorme presión para que tú te conformes a este mundo y no brilles verdaderamente como luminar en el mundo. Y ahora te sentirás con la presión de guardar silencio cuando la gente está alabando decisiones inmorales que la Biblia dice que están mal, ¿verdad? Y tú dices, no, eso no es correcto, y todo, ¿qué te pasa, santurrón? Y ahora cuando tú estás haciendo con amor y de manera correcta, ¿verdad? Porque luego también a veces como cristianos nos hacemos las víctimas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una ocasión alguna persona me decía, ¿verdad? No, la maestra nomás supo que mi hijo era cristiano y lo reprobó. Yo le dije, a ver, espérame tantito, ¿lo reprobó porque dijo que era cristiano, o lo reprobó porque no estudia y no le echa ganas a la clase, ¿verdad? Porque es bien fácil refugiarse a veces también en la fe y ser un irresponsable. No, el patrón me corrió porque ahí les estaba predicando a los empleados. Pues sí, pues no es hora de trabajar, no de predicar, predícales a la hora del lonche, ¿verdad? Pero andabas haciendo cosas que no son correctas, pues hasta yo te corro, ¿verdad? Entonces debemos reconocer esa realidad. A veces nos encanta hacernos las víctimas, y eso no es en todo momento, ¿verdad? Persecución religiosa. Esa es ser irresponsables y dar un mal testimonio también. Entonces, ¿estás conmigo en esto? ¿Sí?
necesitamos en todo momento, debemos defender la verdad, pero también debemos hacerlo con la actitud correcta, porque a veces no somos perseguidos por nuestra fe, ¿sí? Somos perseguidos por nuestra intolerancia y nos convertimos en intolerantes religiosos y entonces vamos a ser perseguidos. Así es que, bueno, estamos aquí y vamos a aprender en todo momento cómo lidiar con todo esto. ¿Qué debes hacer? Hay algunas cosas que necesitas hacer y hay otras cosas que necesitas recordar. Y primero te voy a llevar a 3 cosas que debemos recordar siempre. Ante la persecución, la presión, la burla que recibimos, debemos recordar 3 cosas primero. Y luego vamos a ver algunas cosas que debemos hacer, pero primero vamos a ver lo que debemos saber. Primero, lo primero que tienes que recordar es esto: la oposición puede hacerte más como Cristo. Escríbelo por favor en tu bosquejo. La oposición puede hacerme más como Cristo. Y esto es algo bueno. La oposición, la presión me puede amoldar más a la imagen de Jesús. Me hace más como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó oposición. Es más, experimentó grandes cantidades de oposición. Y si Él experimentó esto, nosotros ¿por qué habríamos de librarnos de eso? Juan 15, 18 al 20, mira lo que dice. Juan 15, 18 al 20. Jesús está hablando aquí, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman, ¿qué dice? Parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, léelo conmigo, también a ustedes los perseguirán. Entonces, sígueme en esto: si vas a crecer y a ser como Cristo Jesús, y Dios quiere que seas como Cristo Jesús en tu manera en cómo piensas, en tu manera como actúas y en tu manera como respondes a tus sentimientos, entonces vas a tener que pasar por todo lo que Jesús pasó, ¿sí? Hubo momentos en los cuales Jesús se quedó solo porque la gente lo rechazó, porque decía: no tiene nada de chiste. Dice en una ocasión, ¿verdad?, que había mucha gente que lo seguía y Él les habló lo que era la palabra de Dios, y desde entonces muchos dejaron de seguirlo. Dijeron: no, esto no conviene, no, esto es un cambio que yo no quiero hacer, me gusta mi vida. Y muchos han dicho esto, ¿no es cierto? Y algunos te critican y te juzgan y dicen: ¿cómo sigues buscando a Dios? ¿Cómo sigues congregándote? No, hombre, no, es mejor la vida, mira, yo hago lo que me da la gana. Y tú dices: ay, pues habrá algo de razón en eso, pero bienaventurado serás. Y dices: vale la pena. Hay muchas cosas que aparentemente nosotros nos perdemos. No, es que mira, pudieras estar en la playa, pudieras estar acá, pudieras estar haciendo eso. Sin embargo, la paz y la tranquilidad no nos la da la playa o estar en la playa. A veces vamos a la playa y regresamos peor de estresados, ¿cierto o no es cierto? Según nosotros vamos de descanso a la playa y regresamos peor, ¿verdad? De cansados, estresados, endeudados y qué sé yo, con conflictos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, hay personas que van a tentarte para decir: no, ¿qué andas haciendo ahí? Pero la palabra de Dios dice que quizás te sientas solo, porque no lo invites, es bien santurrón. No lo invites porque siempre está matando la fiesta, porque siempre está arruinando, porque luego nos dice que está mal lo que hacemos y entonces te vas a sentir solo. Jesús muchas veces se sintió solo. Hubo tiempos en los cuales también Jesús fue tentado a desanimarse, pero no lo hizo, ¿verdad? Muchas veces tú también dices: pues qué caso tiene, yo les hablo, oro por ellos, los bendigo, los saludo, les aguanto mucho, pero la verdad es que, híjole, ya me estoy cansando y me estoy rindiendo. Imagínate si Jesús hubiera pensado igual que nosotros. No, este mundo no tiene remedio, estos pecadores no tienen deseos de arrepentirse. No, pues por mí que ardan en el infierno, y no hubiera muerto por nosotros. Sin embargo, Él no se rindió. Y aunque estuvo tentado al desánimo, no dejó que el desánimo se apoderara de él, ¿sí? Hay veces que tú y yo caemos en la tentación del desánimo y decimos: ¿qué caso tiene seguir yendo a la iglesia? ¿Qué tal caso tiene seguir leyendo la Biblia? Si no cambio, si no transformo, si no impacto a mi familia, y quieres desanimarte, pues bienaventurado eres cuando sientes eso y dices: aún a pesar de todo eso, yo quiero seguir caminando en pos de Jesús, porque a su tiempo cosecharé las recompensas maravillosas y el fruto de haber tenido fidelidad en seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué crees que Dios en todo momento te libraría de todas esas presiones, tensiones y difamaciones y críticas? ¿Por qué? Si se lo permitió a su hijo, no escatimó a su propio hijo estas cosas, ¿por qué a ti debería de librarte? Él sabe que esto en todo momento te ayuda para que seas más como Jesús. Por eso te digo, cuando verdaderamente abrazas la fe con convicción, entonces esto te va a hacer mejor cristiano, porque te va a ayudar a ser más como Jesús.
No significa hacerse la víctima, significa reconocer y decir, gracias porque estoy haciendo una diferencia. En la historia de Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra escribe y dice en una narrativa donde van Don Quijote y Sancho Panza, su fiel escudero, ¿verdad? Y entonces van y empiezan los perros a ladrar allá a la distancia. Y entonces Sancho Panza le dice a Don Quijote, los perros están ladrando. Y le dice, eso es bueno, no te preocupes, estimado Sancho, ¿verdad? Mi fiel escudero, porque si los perros ladran es porque vamos cabalgando. ¿Sí? Preocúpate cuando nadie hable mal de ti, si no hay oposición, ¿verdad? Si nadie te critica por las decisiones que tomas, si nadie te juzga, si al contrario te dicen, bien amigo, muy bien, yo sabía que podía contar contigo. Entonces, si tu fe no está incomodando a las personas a tu derredor, si la fe no está sacudiendo para bien a las personas a tu derredor, sabes que te tengo malas noticias, no tienes tal fe. No tienes tal fe porque nuestra fe, la fe verdadera, incomoda a las personas para bien. Hace reflexionar a las personas y dicen, híjole, ¿por qué yo no puedo tener un matrimonio como el que tiene? ¿Por qué no puedo tener unos hijos como los que él tiene? ¿Por qué no puedo ser en todo momento valiente como él y ser honesto como él? Y entonces hace que las personas, mi fe, sacude a las personas a mi derredor. Debe hacer eso. Si mi fe no está haciendo esto, si no está poniendo incómodo, si la gente se siente muy a gusto y fácilmente se avientan sus chistes colorados, ¿verdad? Y eróticos y todas estas cosas delante de mí, palabras obscenas y groseras, y en todo momento ellos se sienten muy a gusto, entonces mi fe no está impactando a las personas a mi derredor. ¿Tiene sentido esto? Yo necesito en todo momento reconocer, hay lugares a los que la pregunta es, ¿qué ando haciendo ahí? Me explico, como hijo de Dios, hay lugares como joven, ¿verdad? Hay cosas en las cuales tú no deberías de participar, me explico. No puedes ir a donde Jesús no es honrado y donde se están haciendo cosas que van contra la voluntad de Dios. Pero si tú te amoldas y te adaptas y dices, no, sí, aquí me acomodo bien, ¿verdad? Aquí paso desapercibido, pues qué mal, porque tú deberías de estar diciendo cuántos dolores de cabeza en todo momento se librarían amigos, conocidos y familiares, etcétera, etcétera, si tú fueras firme para vivir tu fe y decirles, eso que estás haciendo es incorrecto y te va a traer muchos dolores de cabeza, te va a traer problemas y dificultades, pero no lo hacemos, no lo hacemos. A veces hasta del mismo púlpito los pastores tenemos miedo de ofender y lastimar a las personas y decir, no se me vayan a ofender y dejen de venir. ¿Me explico? Hablamos ahora con amor, no somos intransigentes, no somos groseros, no somos patanes. O un pastor no debe ser ni grosero ni patán, pero debe decir la verdad con amor y hacer a las personas reflexionar para decir, hey, tiene razón el pastor, tiene razón la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros transmitimos. Así es que te dije, el cristianismo, seguir a Jesús no es para débiles, no es para débiles, para quejumbrosos, para personas que no tienen agallas. De hecho, la palabra de Dios dice, el reino de los cielos, Jesús hablando de esto dijo, el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan. ¿Me explico? ¿Cómo le explicas en todo momento a Sadrach, Mesach y Abednego que no vas al templo porque está haciendo mucho calor? Ay, no voy a ir al templo, está haciendo mucho calor, ¿verdad? Y sí pusieron unos airecillos ahí, pero ni enfrían. Cuando ellos soportaron un horno calentado 7 veces más de lo normal por su confianza y fe en Jesucristo, ¿verdad? No, es que seguir a Jesús me está dejando sin amigos y me siento muy solo y abandonado. ¿Cómo le explicas a eso que quieres cuitear, como dicen por ahí, o dejar de seguir a Jesús? Cuando Juan, el apóstol, terminó aislado en la isla de Patmos por su fe, solo, abandonado allá, viviendo en una cueva ahí en la isla, para lo dejaron a su suerte, ¿verdad? Y tú dices, ay no, yo no me quiero quedar solo, así es que prefiero dejar a Jesús a un lado para poder tener muchas amistades. ¿Cómo le explicas en todo momento a Daniel, ¿verdad? Que no, es que no, ya no oro por mis alimentos porque la gente se burla de mí y me ven ahí en el trabajo, así es que pues ahí me hago, Padre, amén, bendice, y me hago así la despistado, como que estornudé para hacer la oración por mis alimentos. ¿Cómo le explicas eso a Daniel cuando él por su oración terminó en el foso de los leones? ¿Me explico? Y así yo me podría ir diciéndote de todas estas cosas y nosotros a veces nos avergonzamos de ser luminares en el mundo y hacer verdaderamente una diferencia en el mundo. Recuerda que Jesús fue odiado por muchas personas, pero curiosamente los pecadores lo amaban y lo buscaban, ¿sí? Él era odiado por quienes no les gustaba la bondad, el amor, las segundas oportunidades. Y hoy día hay mucha gente que así, no, tú no eres verdaderamente cristiano porque ¿cómo permite? No, Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores y hasta se sentó a comer con ellos, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Mira, Juan 3:19 dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas.
Entonces, ¿a dónde llegó la luz? ¿A dónde llegó la luz? Dice, a la oscuridad. Al mundo llegó a la oscuridad, un mundo de oscuridad llegó la luz. Tú eres esa luz que debe llegar a la oscuridad y debe brillar para que la gente en todo momento reconozca que necesitan volverse a Dios. Ahora, si tú te sientas en la oscuridad por una media hora, ahora con los vientos algunas colonias en la noche se quedaron sin luz, ¿verdad? Y totalmente oscuro, como decimos, como boca de lobo. Y si estás por ahí unos 15, 20 minutos, media hora en la oscuridad, y alguien llega y así de sopetón enciende la luz, pues eso te incomoda, ¿cierto o no es cierto? Espérate, avisa, ¿verdad? Porque como estuviste tanto tiempo en la oscuridad, tus ojos todavía no están adaptados a la luz. Entonces, cuando alguien prende la luz de sopetón, eso te incomoda. ¿No deberíamos nosotros, que somos luz, incomodar a los que están en la oscuridad? Y para bien, no estoy diciendo para juzgarlos y criticarlos, porque estaríamos en todo momento comportándonos como fatuos, como tontos, como necios, como patanes. Pero debemos decirle a la persona que diga, híjole, y yo espero que en algún momento dado, en esa convivencia que tienes con compañeros de trabajo, se acerque y te digan, la verdad, he aprendido mucho de ti, porque he aprendido cómo debo respetar a mi esposa, o debo en todo momento cómo serle fiel a mi esposa, o cómo debo tener cuidado con lo que digo y no decir palabras ofensivas o que lastiman a las personas, ¿verdad? Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Hay mucha gente que ama más la oscuridad que la luz. Y quizás nunca hayas pensado en esto, pero si Jesús caminara entre nosotros, ¿no crees que haría una diferencia? ¿O se revolvería entre el montón? Porque algunos dicen, a lo mejor Jesús viene otra vez y no vamos a reconocer. Créeme que reconoceríamos luego. Jesús hace una diferencia. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos Jesús caminando entre la gente y deberíamos de hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces, ahora, no se trata de ser perfecto, porque inclusive aunque fuéramos perfectos, la gente aún así nos rechazaría. Hay gente que piensa y dice, bueno, si soy perfecto, si soy más atractivo, si soy más agradable, así la gente me va a aceptar. Pero Jesús era perfecto, agradable, así, tenía todas estas cualidades y aún así la gente, ¿qué hizo? Lo rechazó. No se trata en todo momento de la reacción de la gente, sino se trata de que muestres lo que tú eres. Tú estás llamado a mostrar y vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, porque eres un hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces, otra cosa que aprendemos en este pasaje es, y cómo la oposición nos hace más como Jesús, es que Jesús dijo algo en primera de Pedro, o Pedro dijo algo acerca de Jesús. En Pedro 4:14, primera de Pedro 4:14 dice, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. ¿Sí? Tú siempre Dios. Gózate y di, gracias, que la gente está notando que para mí lo primero es Dios. Tú siempre oras, tú siempre la oración para todo. Dile, Señor, gracias, porque la gente está notando que yo dependo de ti. Tú siempre sacas una referencia de la Biblia, tú siempre estás sacando ese libro, la Biblia. Pues dile, Señor, gracias, Señor, porque yo no lo había notado, pero gracias porque la gente puede ver y a lo mejor se incomoda, pero para bien, pero puedan ver que yo dependo de lo que la palabra de Dios dice. Y más si la vives, pues mucho mejor. ¿Me explico? Porque al final de cuentas no se trata de saberla, sino vivirla y aplicarla a nuestro diario vivir. Entonces, cuando eres ridiculizado, denostado, atacado, porque vives de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, felicidades. Pero si no haces una diferencia, si no incomodas a nadie, pues ten mucho cuidado, porque a lo mejor no estás viviendo verdaderamente la fe, estás viviendo un religionismo, estás viviendo en todo momento cualquier otra cosa, pero la verdadera fe incomoda para bien y hace que las personas digan, ¿cómo puedo tener yo lo que tú tienes? Mira cómo te atacan, te dicen, te denostan, pero tú vives en paz y en tranquilidad. ¿Sí? Ahora, ahí está. Cada uno de nosotros debemos reconocer. No sé si lo has notado, pero entre más espiritual eres, más incomodas a las personas. Aún en la misma iglesia, los que son más espirituales incomodas a los que no son tan espirituales. Ay, tú te la pasas en el templo, tú te la pasas en todas las actividades y te comprometes a servir en todos lados. Estás mal. ¿Quién te lo dice? El que no se quiere comprometer más. ¿Me explico? Te está diciendo, tu compromiso me incomoda. Tu entrega me incomoda, tu servicio me incomoda, tu amor me incomoda, tu perdón me incomoda. Y eso puede suceder entre los mismos creyentes. Pero cuando pasa esto, dile, Señor, gracias, porque puede la gente ver que verdaderamente estoy viviendo de acuerdo y conforme a tu voluntad. ¿Me explico? ¿O vivo yo en otro planeta? Así es que lo primero que necesitas saber es que Jesús fue criticado, calumniado, atacado. Y entre más soy como Jesús,
significa que estas cosas van a suceder a mi derredor. Es una señal, una confirmación de que estoy viviendo de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Y entonces viene la segunda cosa, ¿sí? La segunda cosa es saber, recordar cuando estoy atacado y así, etcétera, etcétera, calumniado y criticado, es reconocer que la oposición fortalece mi fe. Punto número 2, que es lo que tengo que recordar. ¿La oposición profundizará mi fe o la fortalecerá? Mira, yo quiero decirte una verdad muy sencilla. Un músculo no se cultiva sentado en una silla comiendo palomitas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un músculo, ¿sí? Y tú dices, no, sí estoy ejercitando el músculo del brazo porque estoy echándome las palomitas. No, un músculo es cultivado cuando se estira, cuando se tensa, cuando se prueba. ¿Has ido a un gimnasio y has hecho ejercicio? Pues, ¿qué es lo que los ejercicios producen? Tensar los músculos, estirar los músculos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para fortalecer el músculo. ¿Me explico? Si no lo haces, nada va a suceder. Hay una caricatura de Mafalda, ¿verdad? Y Mafalda está a la orilla de la playa en una toalla con sus gafas de sol y luego está pensando y reflexionando y dice, ya tengo 3 meses que me inscribí al gimnasio y no he bajado ni 1 kilo, voy a ir a reclamarles. ¿Me explico? Entonces necesitamos reconocer, nada va a suceder si no somos tensados, no somos estirados, no somos presionados, no somos en todo momento contrapunteados para que nuestra fe crezca. Entonces la fe, la oposición profundizará mi fe o fortalecerá mi fe. ¿Sí? Si no hay oposición en tu vida, ¿sí? Alguien dijo, si en tu seguir a Jesús no encuentras oposición, es que no vas siguiendo a Jesús, vas siguiendo a la carne. Dijo otro, alguien dijo con mucha sabiduría, si en tu caminar de la vida cristiana no encuentras oposición del diablo, es que vas caminando en la dirección que el diablo va. Porque cuando vas en contra de la dirección del mundo y del diablo, vas a encontrar oposición. ¿Me explico? Y está siendo probado al máximo. Los creyentes más fuertes no están en las zonas donde es bien cómodo ser cristiano, donde algunos hasta dicen, ¡ay, qué padre ser cristiano! Nos divertimos mucho. Los cristianos más fuertes están donde su vida está de por medio. Personas que dicen, yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana, ¿verdad? O a las 2 de la mañana y doblar rodilla porque en el trabajo están buscando a los creyentes y no para correrlos, sino para llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Ahí en los lugares donde en todo momento, ¿verdad? La oposición es mayor, personas que están dispuestos a morir por su fe, ¿verdad? Ahí está. Hay una historia acerca de una congregación clandestina en Rusia, ¿verdad? Que pues ellos escondidos en una cueva adoraban al Señor. Y entonces en una ocasión estaban en su celebración, en su culto de adoración, esta comunidad, cuando de repente llegó un pelotón de soldados y un capitán al frente, y eran en todo momento un buen grupo de soldados, y entonces se paró en la entrada y dijo, todos aquellos que son cristianos y estén dispuestos a morir por su fe, por favor quédense porque los vamos a ejecutar, y los que no son cristianos, que están aquí por casualidad o porque no saben ni qué, pues váyanse porque si no van a morir. Y dice que de esa congregación muchos salieron y se quedó solamente un puñado, y entonces todos los demás dijeron, patitas para cuando son, y salieron corriendo, ¿verdad? Pues dijeron, prefiero mi vida. Y entonces ya que quedó un puñado de no más de 10 personas, el comandante o el capitán le dijo al pastor, sígale, porque ahora sí estamos los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Y no nos vaya a pasar, ¿verdad? No nos vaya a pasar a nosotros en un momento que si alguien llega a ese tiempo decir, no, yo ya, se la creyeron que yo era cristiano, ¿verdad? ¿Me explico? Si alguien te dice, renuncia a Cristo, ¿estarías dispuesto a renunciar? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esto es lo que está pasando en Irak, en Irán, en Corea del Norte. ¿Sabes tú que en Corea del Norte hay alrededor de 70,000 cristianos, 70,000 cristianos en cárceles, ¿verdad? 70,000 personas que lo único delito es profesar su fe y haber en todo momento no querido renunciar a su fe en Jesucristo. Primera de Pedro 1:7 dice esto, mira, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en estas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí?
Imagínate, ¿verdad? En todo momento que estuvieras en la playa bien a gusto un domingo, ¿verdad? Y de repente tu vecino, al quien toda la vida lo has invitado a la iglesia, ¿verdad? Te voltea a ver, vecino, ¿qué pasó? Y tú, ay, vecino, ¿qué tal? Y luego el vecino voltea y te dice, ¿qué no debería estar usted en el templo? Y a veces somos probados en ese sentido. No significa que no tienes chance de alguno poder darte una oportunidad, pero así te darías la misma oportunidad para decir, patrón, el jueves no voy a venir al trabajo porque me quiero ir a la playa. No, ¿verdad? No lo haríamos tan fácil. Ahora, no es que me esté poniendo intransigente, pero debemos valorar y analizar y decir, ¿dónde está verdaderamente mi fe? Y la tercera cosa que hace, y debes recordar ante la oposición, ya te dije dos primeras. La primera es que la oposición me hace más como Jesús. La segunda es que la oposición me hace que mi fe verdaderamente se ancle, se profundice. Y la tercera es que la oposición me dará recompensas eternas. La oposición me dará recompensas eternas. Sin la oposición te vas a perder de esas recompensas eternas, ¿verdad? En todo momento. Ahora llegamos a la última de las 8 bienaventuranzas y hemos estado estudiando muchas semanas y diciendo todas las bendiciones que hay de vivir conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora llegamos a la octava y la octava dice algo bien interesante, ¿verdad? Reconocemos en todo momento que dice que el Señor bendice a los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué dice? Que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Fíjate, hay personas que se burlan de ti, te critican. Ahí va el hermanito otra vez, ¿verdad? A lo mejor son tu familia, posiblemente amigos que te ven y te burlan y te critican y tú te entristeces y dices, chale, qué gacho. ¿Por qué me tratan así? Cuando deberías de gozarte y alegrarte porque lo único que están haciendo es agrandar tu galardón en el cielo, haciendo más grande tu galardón, ¿sí? Pero fíjate que Mateo, y quiero que veas Mateo 5, 10 al 12, dice algo bien interesante. Quiero que lo leas conmigo. La primera parte, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. No solamente los que son perseguidos. Hay personas que dicen, es que yo me siento perseguido, yo me siento hostigado. Sí, porque te comportaste como un patán, porque te comportaste grosero, altivo, ¿verdad? Jactancioso, ¿verdad? Vente a comer con nosotros. Yo no me junto con ustedes filisteos incircuncisos. Ya ni puedo decirlo. Hijos del diablo, yo no me junto con ustedes. Pues a la gente te va a hacer más bullying porque tú los estás provocando a eso. ¿Me explico? Si tú te comportas grosero, grotesco, patán, pues no estás siendo perseguido por causa de la justicia. Estás siendo perseguido por tu actitud grosera, grotesca, patán. ¿Me explico? Porque te sientes superior a ellos, ¿verdad? Yo no soy como ustedes, hijos de Satanás, nietos de Caín. Pues sí. ¿Me explico? Pues te van a empezar a hacer bullying y hay gente que se siente muy espiritual, pero solamente son legalistas o religiosos recalcitrantes. Y escúchalo bien, no son bendición, ¿verdad? Y entonces dice aquí que el Señor bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por hacer lo correcto, no comportarse como patanes, no comportarse como necios o como fatuos, ¿sí? No dice solo que Dios bendice a los que son perseguidos, cualquiera que sea la razón. Dice, si eres perseguido por hacer lo correcto, si te juzgan por hacer lo correcto, entonces bienaventurado eres. Pero si te juzgan por ser un introvertido, por ser en todo momento un patán, por ser un grosero, por ser un altanero, por ser un agresivo religioso, pues solamente tienes tu recompensa. Porque lo que siembras, cosechas. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? Y tenemos que en todo momento, ¿verdad? Dice estar conscientes. Luego dice, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores, ¿verdad? Había veces que estábamos chamacos, y y a todos nos pasó. Es más, si teníamos como yo 9 hermanos, pues más nos pasó, ¿verdad? Que nosotros estábamos ahí picándole a nuestro hermano, a algún otro hermano, picándole hasta que ¡pum! Nos daba un estate quieto. Pero mamá o papá habían visto todo. Y nosotros teníamos, mira, mami, hizo esto. Y papá muy serio decía, pues le estuviste friegue y friegue hasta que te dio. Entonces te dio tu merecido. Apréndelo a respetar. Nosotros ya no nos salíamos con la nuestra. Y muchos religiosos recalcitrantes y legalistas así son.
Ahí andan picándole, ustedes pecadores incircuncisos, hijos del diablo, se van a podrir en el infierno y todo. Y luego que nos hacen algo, ay Dios, mira, el Señor dice, pues, ¿qué querías? ¿Que te celebraran lo que estás haciendo? ¿Me explico? Entonces, dice el Señor, voy a bendecir a cualquiera que es perseguido porque hace lo correcto. Hay mucha gente en el mundo que se cree santurrona, que mira hacia abajo a todos los demás, ellos son los que están en lo correcto. Y es triste porque mucha de esa gente te va a desanimar. Mucha gente te va a desanimar y denosta a otras iglesias y en otras personas, ¿verdad? Allá ellos van a ser juzgados por Dios. ¿Me explico? Pero hay personas que dicen, no, qué bueno que te dices cristiano. Malo que estás yendo a esa iglesia. ¿Cómo puedes ir ahí? Si se predica la palabra, si se enseña la Biblia, pues qué bueno que estás yendo a esa iglesia, ¿me explico? Es todo. Yo a veces voy a la tienda y me encuentro a alguien que ya no viene y me lo encuentro y así como me sacan la vuelta, ¿no? Como que no. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto, te hemos extrañado. Es que pero así con miedo, como que piensan que los voy a regañar, ¿verdad? Porque me digan que están yendo a otra iglesia que les queda más cerca y pues a lo mejor para eso está bien. Entonces yo digo, qué bueno, lo bueno es que te estás congregando. Si no te estuvieras congregando, entonces te regañaría, pero si estás yendo a otra congregación, adelante, porque tenemos que buscar al Señor. No somos exclusivos, ni es la única iglesia verdadera, pero me explico. Pero hay gente en todo momento que denosta y ataca, y entonces esas personas, pues luego las persiguen, o es un divisor de los cristianos, o siembra discordia entre hermanos, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces ahí está, lo diré de nuevo. El cristianismo no es para cobardes, no es para débiles, no es para en todo momento gente pusilánime. Necesitamos ser valientes, firmes y reconocer que vamos a hacer la voluntad de Dios, aunque de por medio nos vaya la vida. Muy poquitos amenes. A ver, pastor, permíteme, ¿cómo que? No, pues aunque por medio, ¿verdad? Nos vaya la vida. Tenemos que seguir firmes lo que dice la voluntad de Dios. Ahora, voy a decirte lo que debemos hacer. Ya eso es lo que debemos saber. 3 cosas. Dijimos, sentir oposición y enfrentar la oposición te hace más como Jesús. Te hace que tu fe profundice. Y tercero, prepara galardones en el cielo, recompensas eternas. Pero voy a hablar de la primera cosa y el próximo domingo de las demás, de lo que debemos hacer. Lo primero que debes hacer es no sorprenderte. No debes no estar sorprendidos. No te sorprendas. Jesús experimentó oposición, crítica, en todo momento lo juzgaron, lo criticaron, lo crucificaron. ¿Por qué a ti no habrían de hacerte lo mismo? No te sorprendas. El mundo no va a aplaudir tu decisión de seguir a Jesús. El enemigo no va a estar contento de que decidiste seguir a Jesús. Entonces va a mover a personas a tu derredor para que te desanimen, te desalienten, para que te denosten, te rechacen, te ataquen, se burlen de ti con el propósito de desanimarte. Porque Él no quiere que tu alma se salve. Él quiere que tu alma se pierda. Y entonces, no te sorprendas. ¿Por qué pensarías que seguir a Jesús es algo popular? Qué bueno, imagínate ahí los pecadorzotes diciendo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, ellos van a decir, no seas ridículo, ¿verdad? ¿Cómo te metes en eso? Que no sé qué y que no sé cuánto te van a decir. Entonces, ¿por qué? Porque no es popular seguir a Jesús. Es popular seguir al mundo, la carne, los deseos de la carne, pero seguir a Jesús no es popular. Se les va a acabar la fiesta. Pues si antes les pichabas las cervezas, ya no van a tener cervezas que les piches. Entonces, no, estás loco, ¿qué te pasa? Eras un buen amigo, ahora ya no me hables. ¿Me explico? Y a veces es así. Dice primera de Pedro 4:12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Jesús lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán, ¿verdad? Yo tuve luchas, ustedes van a tener luchas. Yo tuve oposición, ustedes van a tener oposición. Pero cuando triunfen y venzan todas esas cosas y a pesar de todo eso ustedes sigan caminando en pos de Jesús, recibirán recompensa no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Amén. ¡Qué bendición! Jesús en todo momento nos advierte y nos dice, no estés sorprendido. Hay personas que al principio en su vida cristiana es cierto, pues duele y me dicen, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, pastor? Mis padres ya no me hablan, ya no me quieren hablar porque me hice cristiano. Y yo le digo, pues vamos a orar, pues es lógico, ellos no quieren. Y esto te lo cuento, pues sucedió en la Ciudad de México en mi tiempo de seminarista. Un joven llegó muy triste conmigo y me dijo, ¿verdad? Mi mamá ya no me habla,
me ataca y me rechaza porque me hice cristiano. Y dice que cómo es posible en todo momento que yo le haya dado la espalda a su religión, etcétera, etcétera, y lo atacaba. Y me tocó ir con este joven, ¿verdad? Y yo, porque dijo, venga, platique con mi mamá. Y yo platiqué con la mamá. Y yo le decía, señora, no la conocía bien, era la primera vez que la veía. Yo le decía, señora, porque su hijo me dijo cómo andaba en las drogas, cómo terminaba tirado en la calle. Y yo le dije a la señora, fíjate, le dije, de veras señora, ¿no ve usted la mejoría que su hijo ha tenido? ¿Cómo él está dejando las drogas? ¿O prefiere verlo tirado allá, vomitado en la calle? ¿Y sabes qué me dijo la señora? Pues prefiero verlo así. Y yo no le dije, hija del diablo. No, no le dije eso. ¿Cómo habla así, hija de Caín, verdad? No. Yo le dije, bueno, pues que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad? Oré por ella. Pero qué tremendo, porque sí, literalmente la señora dijo, pues prefiero verlo así a que haya cambiado de religión. Le dije, no cambió de religión, sencillamente decidió seguir a Jesús. Yo te invito en el nombre de Jesús. Vamos a ver otras cosas el próximo domingo, pero hasta ahorita, dos cosas, dos reflexiones muy importantes. La primera, ¿estás haciendo una diferencia en este mundo? ¿Estás incomodando a las personas que andan en tinieblas a tu alrededor para bien y les estás llevando la luz de Cristo a su corazón? ¿O te confundes ahí entre las tinieblas y terminas bien atiniblado? ¿Me explico? Llegas a donde hay oscuridad y se apaga tu luz, o llegas y brillas con más intensidad. Porque yo siempre he dicho algo, y te lo he dicho desde este púlpito. ¿Sabes dónde es más fácil brillar? En la oscuridad. Y un hijo de Dios, si llega donde hay oscuridad, donde hay personas que no conocen a Dios, ahí debería de brillar con toda su intensidad. Pero a veces llegamos a donde hay oscuridad y nos apagamos y decimos, no los vaya a incomodar. Yo te invito para que le digas al Señor, Señor, yo quiero hacer una diferencia. Yo quiero ser más como Jesús. Y posiblemente me había sentido mal porque me sentía rechazado, criticado, juzgado. Mis hermanas, mis hermanos o mis padres se burlan de mí porque me hice cristiano y porque el domingo ahí va otra vez el santurrón a la iglesia. Y me sentía incómodo, pero ahora te doy gracias, Señor, porque lo único que están haciendo es agrandar mi galardón. Están haciendo mi galardón más grande. Y te doy gracias porque eso me está haciendo más como Jesús. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que a veces esas personas que nos juzgan, nos critican en una situación difícil dicen, ora por mí. Y ya están viendo algo en ti, ¿verdad? O te piden consejo. Oye, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? Mira, me está pasando esto. Y tú dices, Señor, gracias porque estoy brillando como luminaria del mundo. Yo quiero hacer eso. Entonces ponte de pie y dile al Señor, Señor, esta última parte de la vida bendecida me reta en todo momento a ser un luminaria, a brillar con intensidad, soportando, Señor, la crítica, el juicio, el ataque, la burla. Pero cuando aprendo a lidiar con eso, cuando aprendo que eso me está haciendo más como Jesús, cuando aprendo y recuerdo que eso profundiza mi fe y afirma mi fe, cuando aprendo que eso me está preparando hermosos galardones en el cielo, me animo para seguir adelante y seguir brillando con intensidad, llevando la luz de Jesús a donde quiera que estoy, donde quiera que voy. Por mis decisiones, por mis acciones, la gente puede ver que nunca voy a negar ni darle la espalda a Jesús. Y sobre todo, dile, Señor, ya no me quiero sorprender. Porque al final de cuentas, ¿por qué me sorprende? Yo no espero que el mundo aplauda mi decisión de ser un cristiano genuino, de ser un hijo de Dios genuino. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú harás esto en mi vida. Ahora esta oración conmigo. Querido Dios, te doy gracias por hablar a mi vida de esta manera. Cerrando esta serie de vida bendecida, te doy gracias porque tú estás hablando, Señor, a una de las cosas que a veces me duele. Me duele a veces ser rechazado por mi fe. Me duele a veces ser juzgado y criticado por mi fe. Ayúdame, Señor, a no ser un religioso recalcitrante, grosero y patán, Señor, que vea a las personas hacia abajo. No, Señor, porque entonces, Señor, lo único que estaría yo provocando a la gente para que se burle, me critique y me juzgue a mis espaldas. Yo no quiero esa clase de actitud. Yo quiero pedirte que tú me des tu amor, tu gracia. Y Señor, sé que cuando yo viva la verdadera fe, voy a crear incomodidad y la gente me va a atacar. Pero eso me ayuda a parecerme más a ti. Enséñame a responder, primero no sorprendiéndome, sino entendiendo que tengo una gran tarea. Mostrarle, Señor, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdame, Señor, a reconocer que así mi fe se está afirmando. Y ya no solamente mi fe son ideas que tengo en la cabeza, sino son acciones que muestran verdaderamente, Señor,
que yo te obedezco y hago tu voluntad. Y amo a las personas y perdono a los que me ofenden. Y abrazo, Señor, y ayudo al necesitado. Ayúdame, Señor, a saber, Padre, ante la oposición, a no sentirme triste, Padre, sino reconocer que la gente lo único que está, gente que me hace esto, lo único que está haciendo es hacer mi galardón más grande en los cielos. Porque así los profetas y el mismo Señor Jesucristo experimentó todo esto. Sin embargo, salieron adelante en triunfo, en victoria y en poder. Y yo quiero, Señor, que tú hagas esta obra maravillosa en mi vida. Ayúdame a hacer una diferencia, a brillar con intensidad en medio de la más densa oscuridad, del ataque más denso, que yo pueda brillar para bendición y mucha gente reconozca que vale la pena seguir a Jesús. Gracias porque tú nos guardas y nos cuidas. Estamos en una región donde no estamos enfrentando oposición violenta, pero sí opresión y presión para conformarnos al mundo y avalar lo que tú no avalas. Y perdónanos porque a veces sí cometemos ese error. Pero hoy en tu nombre, Señor, queremos hacer una diferencia. Hablamos esto desde nuestro corazón, pidiendo, Señor, que tú nos hagas verdaderos luminares en el mundo. En Cristo Jesús. Amén. Te amo, te abrazo. Que la luz de Cristo brille a través de ti y ilumine la oscuridad que te rodea. Dios te bendiga. Iglesia, te invito a meditar en esta alabanza.